Bueno, buenas noches, ingeniero Elkin, pláceme saludarle. Mi nombre es John Bolaños y pues a continuación voy a presentar, digamos, el tema propuesto que corresponde al algoritmo multiobjetivo basado en teoría de juegos, MOC. Bien, para ello pues es necesario entender, pues conocer un poco, un breve contenido, pasar un poco por lo que es una introducción a la teoría de juegos, introducción al equilibrio de Nash basado en la teoría de juegos, introducción al algoritmo simple Stonehill, para posteriormente entender la metodología de cómo opera el algoritmo MOG o MOGT, y pues un ejemplo de aplicación, algo muy corto de un código que se abstrajo de Python. Bien, entonces para empezar, la teoría de juegos. Bueno, la teoría de juegos básicamente es un estudio matemático que ha ayudado, digamos, a desarrollar o a, digamos, solucionar determinadas situaciones en las que un individuo tiene que tomar decisiones basadas en las decisiones de otro individuo. En este caso a los individuos pues se les conoce justamente como jugadores, y a aquella situación en la cual se ven inmersos y que buscan solucionar pues es a lo que se conoce como juego. Digamos que esta estrategia pues ha sido muy aceptada sobre todo por las contribuciones que se tienen desde el campo de la economía, y fue introducida en su momento por John F. Nash hace un poco menos de, un poco más mejor de 50 años, cerca del año 1951, digamos como una propuesta para, digamos, desarrollar situaciones entendiendo la participación de dos o más individuos en una situación que se conoce como juego como tal. ¿Sí? Realmente, ¿qué es esto del equilibrio de Nash? Pues básicamente fue justamente John F. Nash que introduce este concepto de equilibrio. Básicamente es un equilibrio que también se le denomina como equilibrio de miedo, y consiste en un concepto que busca dar soluciones a juegos con dos o más jugadores, ¿sí? Cada jugador, como les decía anteriormente, va a tener una estrategia y va a ser bien conocida por el otro jugador. Acá hay un ejemplo claro, no me voy a detener mucho, es el ejemplo del prisionero. Y en este ejemplo del prisionero, pues básicamente el contexto es de que tenemos dos prisioneros, y que dependiendo de las decisiones que tomen, pues vamos a ver si se cruzan en un equilibrio como tal. Si el prisionero 1 llega a confesar el delito y el prisionero 2 también, pues tendríamos un equilibrio. En este caso van a ser condenados a 8 años de prisión, ambos. De tal forma que entraría en un equilibrio de Nash para esa decisión tomada por esos dos jugadores. Por el contrario, pues también pensaríamos que si los dos lo niegan, pues van a tener un peso o una valoración acá, en la cual se encontraría un equilibrio de Nash para estos dos jugadores. Pues básicamente en esto radica el equilibrio de Nash, pues lo entenderemos posteriormente con el ejemplo. Bien, en cuanto al algoritmo downhill simples y por qué su aplicabilidad para entender el algoritmo MOVE, bueno, básicamente es un algoritmo de optimización monoobjetivo. De allí viene pues el término que sea simplex, ¿sí? Es una función monoobjetiva, una única función. ¿Qué es lo que se busca con esa función? Pues encontrar un mínimo local de esa función basándonos en n cantidad de variables que se hayan definido por un jugador y por el otro. En este caso, y, como las variables definidas, por ejemplo, puede ser para un jugador y x para las del otro jugador. Estas dos variables pues se construyen en un algoritmo iterativo, por eso viene pues, el término n+1, en donde va a empezar a iterar con el ánimo de encontrar configuraciones que permitan pues finalmente llegar a estrategias de solución. Esas configuraciones van a ir acompañadas de un vector punto, porque esto va a ser una configuración como se ve acá, geométrica, digamos dimensional en el espacio. Y lo que se busca es que la peor configuración, que en este caso va a definir como x elevado a la n+1, sea reemplazada por una mejor configuración, que en este caso se denomina x sub n mayúscula elevado a la n+1. Es decir, esta nueva configuración pues va, digamos, a anteponerse a la peor configuración y va a hacer que esta distancia de esta recta se vaya cortando cada vez más hasta llegar a un punto óptimo, ¿sí? Pues como les decía, ¿qué hace el equilibrio de Nash y el algoritmo de Downhill? Pues converger a lo que se le conoce como algoritmo evolutivo. Este algoritmo evolutivo pues, permite claramente definir este tipo de algoritmos que de alguna manera tienen situaciones combinacionales y que aprovechan, digamos, los avances que en este caso produjo Nash a través de su equilibrio,
y de otros avances realizados por otros, digamos, investigadores para proponer lo que se llama como el algoritmo multiobjetivo basado en teoría de juegos. ¿Sí? Aquí podemos entrar entonces cómo es esa arquitectura de programación o de algoritmo. Digamos que yo tengo un jugador uno, él va a empezar inicialmente, pues se definen espacialmente las variables de manera randómica o de manera aleatoria. Luego de que se han definido, pues los jugadores entran a proponer sus mejores estrategias. Para ese caso, plantean una función objetivo, en este caso él busca minimizar su función, teniendo en cuenta estas variables, va a empezar a calcular para esa función cuál sería la mejor configuración de esta variable, teniendo en cuenta que esta variable va a ser una configuración con, o un vector punto con n cantidad de variables. ¿Sí? Se va a encontrar la mejor configuración para este jugador y una vez se encuentre, el siguiente paso va a ser tomar la mejor configuración del jugador contrario y realizar el proceso iterativo nuevamente. Lo mismo va a hacer el jugador 2 con el jugador 1 y hacer el mismo, digamos, el mismo procedimiento hasta encontrar iteraciones que permitan definir su mejor estrategia teniendo en cuenta la estrategia del jugador oponente. ¿Cuándo van a converger o cuándo se va a encontrar un punto óptimo de optimización? Pues cuando estas configuraciones ya no me vayan a demandar algún cambio, es decir, cuando x sub n sea igual a la última iteración, a x sub n menos 1, y cuando y sub n, que es la estrategia del otro jugador, sea igual también a y a n menos 1. ¿Sí? Aquí se extrae unos pequeños, digamos, aparte del código en Python que pues aplica lo que es la teoría de juegos. Aquí el problema o situación o juego sería el qué le vamos a poner al pollo. Tenemos dos jugadores, en este caso el tío de Steve y la tía de Vicky. ¿Sí? Van a decidir entre sus estrategias si poner patatas, pasta, arroz o no poner nada. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Se definen primero los concursantes, en este caso los jugadores, se hace un arreglo teniendo en cuenta las ponderaciones que han decidido para cada uno en esta matriz de pares que veíamos anteriormente. Se establece ese arreglo. El arreglo en el código lo que se propone es poder graficar, ¿sí? Aquí define simplemente los ejes, el color de los ejes, eh, para graficar justamente dónde se van a situar esas coordenadas que veíamos, por ejemplo, el punto 0, el punto, la coordenada 4,2, y lo que se hace es definir, digamos, justamente entre esos dos puntos va a ser mi distancia de mi mejor configuración, mi nueva configuración, donde se va a centrar el punto de optimización. ¿Sí? Simplemente resuelven la ecuación de la recta, hallan la pendiente, y con esta pendiente, a través de la ecuación de punto pendiente, pues hallan que el punto óptimo para este caso se centra en 3, es decir, que en el valor de su pendiente. ¿Sí? Entonces, centrados en 3, como valor óptimo o valor encontrado, pues lo que se propone después es decir, bueno, si aplicamos métodos probabilísticos, determinemos la probabilidad de que estas dos ingredientes que finalmente se tomaron a consideración, si utilizar patatas o pasta, es la mejor combinación para agregarle al pollo. En este caso, se tiene para la tía de Vicky, o para este caso, una probabilidad de 2/3. Y de forma similar, para el tío de Stever se va a tener de que existe también una probabilidad de 2, bueno, de 2/3. En este caso, se ha encontrado un equilibrio en A situado, o digamos, a esta decisión, pues es como un poco de los apartes que corresponden, pues como tal al algoritmo, ¿sí? Bien. Le agradezco el espacio, ingeniero, y eso sería todo. Muchas gracias.